Y bueno, voy a hablar un poquito sobre los charrúas. Los charrúas era un pueblo nómade, cazadores, recolectores, pescadores, que vivían este, en una parte de Argentina, en una parte de Brasil y en todo el territorio de Uruguay. Hoy llamado Uruguay, pero antes del territorio llamarse Uruguay, se llamaba Banda Oriental. Sí. Bueno, como en la escuela nos explicaban que ya no existía más charrúas, que los charrúas habían sido exterminados cuando llegó la colonización. Y bueno, aprendí algo, pero me fui dando cuenta que habían cosas este, que aprendí de niña que no eran, que venían de otro lado, que no era de la civilización española, europea. Ujú. Entonces, bueno, em, cuando llegué a Francia, sabiendo ya que hubo 4 charrúas que estuvieron en Francia, según en Uruguay, ellos creen que esos 4 charrúas fueron traídos para ser estudiados. Y bueno, cuando llegué a Francia, empecé a buscar un poco sobre informaciones, qué había pasado con esos 4 charrúas, y bueno, me fui enterando de cosas que en realidad no están en los libros. Y Pero es que qué casualidad, ¿no? Porque los charrúas, y especialmente Buyunusa, que es un símbolo que tú hablarás después, bueno, fueron a Francia y tú también terminas en Francia como Buyunusa, ¿no? sí, bueno, exactamente, buscando las informaciones, encontré que Buyunusa vivía en Lyon, que vivió en Lyon, o sea, que murió en Lyon. Mm. Entonces, bueno, hice esa investigación, fui a buscar, me informé también en Uruguay y bueno, decían que Buyunusa se había muerto a Lyon, había una información Ujú. con documentos y empecé a buscar y estuve en el lugar donde ella estuvo, donde ella se murió y fui a buscar también el compañero, el último que quedaba, que se llamaba Tacuabé. Ujú. Y entonces, bueno, fui a buscar dónde vivía y qué hacía. Y bueno, cuando Buyunusa se murió, cuando los trajeron, ella estaba embarazada. Sí. Y cuando llegó a París, que, que bueno, que nos faltaría contar todo lo que se pasó en París, porque ellos vinieron contra su voluntad, ellos vinieron como Claro, esclavos, ellos no claro. vinieron como gente que vino Sí, aquí no a eran pasear, turistas, no eran no turistas. eran turistas, no, Los llevaron a eran la fuerza. esclavos, Mm. eran esclavos, Mm. fueron capturados en Uruguay en una Ujú. emboscada y bueno, fueron vendidos a un lyonés, François de Curel, un lyonés que en esa época daba clases ahí en Uruguay. Ujú. Y entonces él vio la oportunidad de quizás de hacer plata Ujú. Ujú. y este, hizo una carta enviando al rey pidiéndole permiso para traer 4 charrúas para que fueran estudiados. Sí, Los charrúas fueron estudiados, pero ellos no tenían libertad y estaban en una jaula, o claro. sea que eran esclavos y eran sometidos a maltratos, por ejemplo, a comer carne cruda, que era algo que nosotros no lo hacíamos, nosotros cocinábamos la carne para comerla, nunca Ujú. comimos carne cruda, y quizás antes, pero de donde sabemos comíamos carne cocida o carne en las brasas. Sí, sí, sí. Y bueno, con todo eso, empecé a buscar informaciones y, y bueno, eh, también, hablando sobre Buyunusa, este, investigando un poquito, me di cuenta que ella venía de la misma región que mis abuelos
y que podríamos ser familiares, porque los clanes ¿Cuánto, estaban. en la época de Guyunusa, antes cuando la trajeron, cuántos charrúas había más o menos en ese grupo, ¿no? Sí, bueno, en realidad antes había muchos charrúas Sí, claro, por todo el territorio y de pero a tal poco vez, fueron exterminando. sí, Y el día que hubo ese genocidio, sí, eran 500 más o 500. menos, Tú hablas, estás eran hablando de 500. Salsipuedes. Te hablo de Salsipuedes, Sí, te hablo de uno de sí. de las Claro, emboscadas, porque sí. hubieron más de unas emboscadas donde, bueno, eh, es un poco larga la historia porque, bueno, esos charrúas no tuvieron opción y se unieron a otros grupos para Ujú. defender la tierra, para defender el territorio Mm, y la libertad. Entonces, bueno, hubieron esas guerras y ellos formaron una milicia, vamos a ujú, decir, en ujú. la época de la Sí, banda oriental, sí, junto a Artigas, pelearon junto a Artigas, porque también ellos eran buenos guerreros, sí, sí, sí. se dice que los charrúas uno podía pelear contra tres, Mm, y bueno, entonces había tipo algunos que eran jefes, que eran sí. guerreros, Mm, y bueno, esos jefes se juntaron para hacer esa milicia, ese ejército del campo, para, para luchar por la tierra, para luchar por los derechos. Y bueno, entonces ahí fue que con la reducción de los indígenas que querían tomar pose de las tierras, empezaron a disminuir las tribus. Y bueno, ya quedarían pocos, eh, pero en esa época, en la época de la banda oriental, en esa emboscada donde atraparon esos 4 charrúas que los trajeron a Francia, sería en la época de Salsipuedes, en la Salsipuedes. emboscada de Salsipuedes. Que Y bueno, esos eran, ¿qué era? Guyunusa, Tacuabé, Carasey y Guaymacapirú. era Guyunusa, la esposa de Baimaica Perú, el Ajá, jefe Baimaica Perú, que fue un guerrero, ujú, que, que sería, vamos a decir, uno de los principales protectores ujú. del ejército. Y bueno, sería Tacuabé, Guyunusa, Baimaica Perú y Senaque. Senaque, Eh, Senaque. Senaque era el chamán de la tribu, Ujú, el hombre medicina, el que curaba cuando habían las guerras, el que curaba ujú, las enfermedades, el que sacaba los malos espíritus del cuerpo de la ujú, gente. ujú, ujú, Y, y bueno, y después Guyunusa era la esposa de Baimaica Perú, ujú, que era el jefe, y Tacuabé era un joven de 23 años, de 23 años, que también había ya trabajado con el otro grupo de personas ujú. que estaban atacando a los indios porque él fue criado con ellos, o sea que lo agarraron de niño Ujú. y se lo llevaron y lo fueron educando, pero para ser un guerrero contra los indígenas. Pero él Sí, siendo un indígena, él se dio cuenta claro. que no podía pelear contra su sangre, Ujú, que no podía querer robar su tierra, porque esa tierra pertenecía a ellos estaban antes, claro. y bueno, y entonces ahí en ese momento él se pasó de bando, o sea, se fue con los indígenas, Ujú, porque era un indígena, y empezó a pelear también, a, a tratar de ujú, defender la tribu. claro. Bueno, se dieron esas guerras y donde en ese genocidio se llevaron
se mataron a varias gente, ellos Ujú. nombran algunos, pero en realidad eran muchos, Sí, sí, sí. y el resto de la gente se los llevaron caminando 300 kilómetros hasta la capital para ir, para llevárselos a prisión Mm, como prisioneros, pero en el camino fueron vendiendo gente, tipo mujeres, niños, mm. em, se llevaron más bien a los guerreros, a algunas mujeres, y bueno, la mayoría de los niños fueron dando por el camino, se los regalaban a los estancieros, a la gente que estaba con las tierras ahí, que se Sí, estaba sí, robando sí. las tierras. Y Mm, bueno, así pasó que ellos tuvieron un tiempo ahí encerrados, prisioneros, hasta que este señor lionés decidió de querer traer, porque estaba muy en la moda en mm, Francia, en las exposiciones universales, sí. e inclusive esas fueron las primeras exposiciones, Mm, porque después hubo muchas otras exposiciones ya en 1900, pero eso se pasó en 1833, ellos llegaron aquí. En mm. 1832 salieron de Uruguay, llegaron en 1933 aquí, y bueno, entre 33 y 34 ellos fueron expuestos Sí. como, como bestias en una Claro, sí, jaula. se hacían como circos humanos, ¿no? Sí, Que, eran zoológicos humanos, zoológicos humanos, sí. zoológicos humanos. Eso es. Y bueno, tenemos algunas informaciones, hay libros de algunos investigadores que, bueno, que habían ido a investigar quiénes eran esa tribu Mm, de charrúa, esos charrúas que estaban ahí. Y bueno, sabemos algunas cosas sobre el comportamiento de ellos. Cuéntame un Y poco bueno, cómo era la vida de los charrúas en general antes de que los persiguieran. Que eran un pueblo, cómo vivían, con quién se relacionaban. Porque estaban también es, los boanes, ¿no? Que eran, y otras sí, tribus en Uruguay. habían otras tribus, pero los que en realidad llegaron primero, Sí, o los que primero se instalaron ujú, en ese territorio serían los charrúas. Después sí, llegaron las otras tribus, claro. fueron llegando, algunos bajaron de Brasil, Mm, como los guaraníes, sí, que vinieron de Brasil. Y bueno, en esa época no había fronteras, entonces pues era todo un territorio libre, ellos andaban por el territorio entero. Hay mm, también indicios de que nosotros manteníamos contacto por ejemplo, con los incas, ajá, ajá, porque hay un camino que sale desde el Uruguay, que va hasta Perú, mm, y también hay indicios de que, bueno, que nosotros también éramos llamados el pueblo jaguar, sí, el pueblo jaguar, donde también podemos ver en México, en algunas pinturas rupestres, vamos a decir, que están en los templos, ujú, donde se ve ciertos personajes que están vestidos con, con un manto sí, o como con con piel de un tipo, jaguar. una capa, Mm, con una piel de jaguar. Y bueno, nosotros creemos que esos serían también gente de nuestra tribu, ujú, que, bueno, que hacían intercambios culturales, intercambios también de materiales, o, porque nosotros como los charrúas eran nómades, ellos, este, ellos ellos hacían recorridos muy largos, a veces sí, llevaban años caminando, mm, y bueno, los charrúas, como dije, un pueblo nómade, pacífico, no eran guerreros al principio, después que llegaron los blancos empezaron, sí, a defenderse, claro, y bueno, pero antes eran pacíficos, eran tranquilos, eran gente muy espirituales, en donde ellos creían en espíritus, en que todo sí,
en que todo lo que nos rodeaba era espíritu, que el agua era un espíritu, que el cielo habían espíritus y que los árboles también eran espíritus y que ellos debían vivir en comunión con esos espíritus para vivir bien, Ujú. para estar bien, bien en el sentido de estar conectado con todo, porque todo hace parte de nosotros. Sí. Bueno, Y bueno, hacían algunos rituales. cuéntanos un poco de los rituales, de cómo vivían la espiritualidad en grupos o individualmente. Sí, la espiritualidad la vivían en grupos. Normalmente ellos se juntaban alrededor de un fuego, Ujú. como lo hacen muchos indígenas o pueblos originarios. Sí, Y bueno, se juntaban alrededor de un fuego, hacían canciones, hacían músicas, también tenían instrumentos musicales. Y tipo como que veneraban a la luna, veneraban a la luna, veneraban el agua, agradecían por los alimentos, eh, y no mataban animales por matar, mataban para comer si tenían hambre, pero antes de matar, ellos pedían perdón al pedían perdón y animal, agradecían a los agradecían animales. por el alimento Sí. y bueno, ellos trataban de llevar una vida muy pacífica, muy tranquila, vamos a decir, muy en el amor con todo lo que nos rodea, vamos a decir. Y bueno, sus rituales constaba, por ejemplo, cuando nacían los niños, este se lo mostraba a la luna, se decía algunas palabras y se lo mostraba a la luna regalándole esa vida de ese niño a la luna para que la luna siempre lo proteja, siempre lo ilumine y lo proteja en su camino, para que lleve un camino bueno, un camino donde debemos proteger todo lo que nos rodea. Mm. Y, y bueno, esa era uno de los rituales. Después había otro tipo de rituales, serían los rituales funerarios, que eran muy especiales también. Normalmente ellos subían a los cerros, ellos buscaban un lugar específico donde ellos pudieran tener una visión y una conexión con el más allá. Ujú. Entonces ellos tal vez elegían los cerros por estar más cerca del cielo o por tener una visión más Más amplio, extendida, sí. más amplia Mm. sobre todo lo que nos rodea. Y ahí hacían esos rituales creando cuando la persona fallecía, hacían un agujero Ujú. y se lo metían en el agujero con sus pertenencias, lo que le pertenecía, lo que ellos creían que él necesitaría Ujú. para pasar de esa vida a la otra vida, que sería a volverse espíritu para después volver a la tierra, o se volvería un animal, o se volvería una planta, Ujú. una flor, un árbol, un pájaro. Siempre creían que nosotros nos renovaríamos en algo de la naturaleza Mm. hasta aprender a estar bien y volver como ser humano. Qué increíble, ¿no? Porque todo lo que nos cuentas, se ve que hay una profundidad enorme de la espiritualidad de los charrúas. Y yo me acuerdo en la escuela que nos enseñaban que, bueno, que los charrúas eran unos primitivos totales que no tenían, que eran como bestias, ¿no? Como brutos, que los habían matado a todos, etcétera. Pero descubriendo con todo lo que tú cuentas y algunas otras cosas que también he conocido otros descendientes de charrúas en Uruguay, uno se da cuenta que los charrúas realmente eran los que estaban más avanzados, digamos, de la región en cuanto a vivir en armonía con la naturaleza,
entre ellos mismos, en vivir en paz y disfrutar de, ¿no?, de las cosas que la naturaleza nos da con muy respeto y con bien, amor. sí. Mm, Exactamente, exactamente. Ellos tenían una vida muy, muy conectado con todo lo que nos rodea. Entonces, bueno, era otra época donde ellos estaban muy bien, pero luego que llegaron los españoles, ellos ya empezaron a cambiar porque tenían que defender su claro. tierra, tenían que defender su tribu, Mm, y ellos empezaron a cambiar, se volvieron más guerreros para defender su libertad. mm, Y bueno, a pesar de eso, siempre siguieron esa línea de seguir en conexión. Y bueno, cuando ellos trabajaron vamos a decir, que empezaron a civilizarse, que empezaron a trabajar con los españoles, con los portugueses, porque eran españoles y portugueses los que estaban llegando, también llegaban franceses, llegaban ingleses, llegaban sí, sí, de todos lados. Y bueno, ellos eran muy inteligentes y aprendían muy rápido las lenguas. Y bueno, a pesar de que ellos aprendían otras lenguas y que ellos hablaban otras lenguas, entre nosotros hablábamos nuestra lengua y era algo que no podíamos dar a otras personas. Entonces, existe hoy en día algunas palabras donde hicimos un diccionario y estamos trabajando, estamos volviendo a utilizar nuestras palabras entre nosotros, qué los bien. charrúas, los descendientes de charrúa. Y bueno, ahí estamos hoy estamos rescatando todo lo que es nuestra cultura, porque en 200 años como que se cayó, como Sí, que claro. todo se ocultó Sí, sí. en una fase de ocultación para no ser exterminados completamente, Mm, porque lo que ellos querían era eliminar, sí, exterminar, para que no quedara vestigios, este, para que no pudiéramos continuar entre las tribus. Y bueno, fue una separación, fue una separación que por 200 años algunos la vivieron muy mal mm, porque en esa época que fueron repartidos, fueron dados como esclavos y bueno, fueron esclavizados, fueron maltratados y bueno, fueron separados y cuando fueron separados nos obligaban a hablar el español, no nos dejaban este, no nos dejaban la opción de poder continuar con nuestra cultura. ujú. Pero después de 200 años, hubo un movimiento en Uruguay y ese movimiento empezó a tomar fuerza, que empezamos a descubrir que en Uruguay la mayoría de la población tiene descendencia indígena Claro. y entonces ahí empezamos a buscar de otra manera, a encontrarnos, a hacer grupos, a participar y a llevar también para otros países qué es el ser charrúa, quiénes eran los charrúas, porque se dice que fueron exterminados, pero no fueron exterminados, porque hubo una ocultación Sí, histórica, hubo algo que no nos permitió eh, poder expresarnos, poder decir quiénes éramos. sí, Pero sí, sí. Eso es lo que es la historia oficial, ¿no? Que fueron exterminados. Y la ironía de todo esto es que en Uruguay, ¿no? Estamos con la garra charrúa y todo el mundo habla de la garra charrúa y de eso como una cosa propia y una cosa que, ¿no?, que nos hace más uruguayos y más fuertes, cuando la historia oficial es que los eliminaron y que desaparecieron, ¿no? Es una ironía.
Pero por suerte no fue así, y por suerte hay descendientes como tú y como otra gente que están trabajando para volver a traer, ¿no?, la sabiduría y las cosas, y todo lo relacionado a los charrúas, ¿no? Sí, Y sí. cuéntanos un poco ahora, en esta época, qué es lo que está pasando, ¿no? Como me habías comentado anteriormente, que estabas con un proyecto de una comunidad y una cosa así. Bueno, hoy en día en Uruguay hay muchas comunidades, muchos Ajá. grupos, y bueno, todos trabajamos por lo mismo, vamos a decir, Ujú. en diferentes puntos. Lo que nosotros queremos que se nosotros reivindicamos el convenio 169, que es los derechos de pueblos indígenas. Ujú. Entonces, estamos trabajando y em, estamos avanzando. Y tenemos grupos donde nos juntamos para realizar ceremonias, para realizar encuentros, para informar a la población. Vamos a la escuela, vamos a los liceos, para informar que no es bien así, como lo Ujú. dicen, que Ujú. fuimos exterminados, que no existimos, porque hoy en día se puede probar de muchas maneras. este, ¿Cómo podemos saber que somos descendientes de indígena? Ya tenemos, hoy en día se puede probar con el ADN, se puede probar que Sí. si tienes o no sangre indígena. ¿Y Y cuánta sangre indígena tienes que tener para ser considerado un indígena? no, no, Porque creo que eso no viene, eso sí, es algo de la civilización. claro, Para pero nosotros por los indígenas, ejemplo en Norteamérica, para ser considerado indígena, creo que tienes que tener 15%, 18%, son esas locuras que inventan, ¿no?, de sangre indígena. Hace como 2 o 3 generaciones, pero si sos más de 3, 4 generaciones ya no sos indígena. bueno, nosotros, según los estudios de la doctora Mónica Sanz, que es la doctora que está haciendo los análisis Ajá, ajá. sobre los grupos sanguíneos y todo lo demás. Y bueno, nosotros tenemos la información de que los charrúas, pendiente 8 generaciones, no cambia el ADN. O Ajá. sea que si tenemos 8 generaciones y hace 200 años que han dicho que se han exterminado, Ujú. pues Vale. podemos claramente ver que sería en la quinta, Sí, sexta sí. generación. Mm. Entonces todavía tenemos la posibilidad de que nosotros tengamos hijos que puedan tener todavía sangre indígena, Sí, sin mezclarse, qué porque la bien. sangre indígena charrúa, por lo menos, no se mezcla. La Ujú. sangre indígena no se mezcla, en realidad. Sí. Por más que tengamos familiares, descendientes de otros, de ¿Y, otras. y hay alguna forma de volverse charrúa? Por ejemplo, casándose con charrúas, Sí, o algún sí, ritual para adoptarlo en la tribu. sí, ahí este, te pue- eh, si las personas que no son de la misma tribu, si quieren hacer parte de la tribu, tienen que seguir algunos rituales, Ajá. se hacen rituales, vamos a decir, por ejemplo, en el casamiento. Por ejemplo, nosotros antiguamente, claro que no hoy, pero antiguamente cuando alguien quería casarse, no era un casamiento religioso, pero era un Sí. casamiento en frente a la familia, en frente a ese grupo, ese clan. Ujú. Y entonces, bueno, la persona que elegía a alguien tenía que ser aceptado por la tribu. Y entonces, para ser aceptado, hacían algunos rituales, tipo, como los que hacen en Brasil también, Claro. que o el hombre o la mujer que llegaba a la tribu
debía pasar por esos rituales. Entonces, Ujú, bueno, consistía en que, vamos a decir que si era una mujer que quería a un hombre y bueno, o que quería estar con ese hombre o que quería vivir con ese hombre, y bueno, ella lo seguía sin, no necesitaba decir mucha cosa, simplemente con el hecho de seguir a la persona, a ujú. donde iba, a donde estaba, o estar al lado de esa persona, la persona se daba cuenta que ella quería, que esa persona quería una relación. Ujú, Entonces, bueno, si aceptaba, se la llevaba delante de la tribu y este, pues con una vara o con, con una vara se le pegaba a ujú. esa mujer para ver si ella sentía que podía vivir con esa persona o no. Mm, Pero no era en forma de maltratar a la persona, sino que era una forma mira, espiritual de sentir si tú serías sí, para esa persona. qué Y interesante. bueno, esa era una de las formas en que hacían el ritual para juntarse. Una vez que si la mujer se quedaba ahí, era porque quería vivir con ese hombre y si no, si ella se iba, pues entonces la mujer no quería a ese hombre, no quería vivir con ese hombre y no era aceptado. Pero la tribu aceptaba a gente que era de otras tribus Ujú, o gente de, que no fuera de tribus igual, los aceptaba si ellos entraban a hacer los mismos rituales, las mismas cosas que hacían, aceptaban el modo de vida ujú, de ujú. las charrúas. Si ellos aceptaban el modo de vida de los charrúas, se los traía, se los hacía compartir, se los hacía aprender la lengua, se los hacía aprender los rituales y él podía vivir en armonía con esa tribu tranquilo Ujú, ujú. y se compartía, Qué se, bien, se compartía y se hacía parte de la familia, se hacía parte de todo. qué interesante. Y Ese era, sí, dime un poco acerca de la medicina de los charrúas, ¿no? Yo sé que eran muy buenos sanadores, que trabajaban con plantas, con espíritus, con cosas, pero ¿alguna de esas tradiciones se mantiene? ¿Hay gente que todavía sabe eso? sí, la tradición siempre continuó. Como te decía, estuvimos 200 años Mm, sin poder hablar, sí, sin poder practicar nuestra cultura, pero nuestra cultura siempre fue practicada, nunca se perdió, ajá, porque se pasa de generación en generación. Y bueno, como nunca se perdió, hemos siempre tenido eso. O sea que nosotros, esta generación de ahora, nosotros, este, nuestros abuelos, nuestros abuelos eran los que practicaban. Entonces, ellos pasaron eso a nuestros padres nos pasaron a nosotros. Y ellos aprendieron de sus padres. Entonces, las plantas siempre fueron un medio de curación entre nosotros. ujú, Siempre utilizamos y nosotros, por ejemplo, yo en mi familia tenemos el conocimiento de muchas plantas y sabemos para qué sirve y sabemos ujú, para qué nos hace bien, porque en realidad cada planta tiene un poder, sí, cada planta tiene un poder de curación o un poder de una energía, vamos a decir, una mm, energía. mm, Y bueno, tenemos algunas plantas que son utilizadas, utilizadas muy, que tienen mucho poder y son utilizadas para muchas cosas, en realidad. ajá, Y bueno, seguimos con las plantas, seguimos, hoy en día hay grupos bueno, que están trabajando, que están plantando, que están reproduciendo esas plantas justamente para llevar a otras comunidades, para poder ayudar a otras comunidades.
Y bueno, los rituales con las plantas, según la planta, según es como la utilizamos. Ujú. Em, Qué eh, interesante. Y dime, y el idioma charrúa? Yo sé que están rescatando muchas palabras y utilizan, pero el idioma, este, cuéntame un poco, ¿no? ¿Se habla el idioma? ¿Hay alguien que hable el idioma totalmente? ¿Se aprende de familia a familia? ¿Cómo es lo del idioma? sí, el idioma, con el tema de que fuimos separados, se perdió un poco, pero quedaron algunas palabras Ujú. que hoy las rescatamos y que las practicamos. Qué bien. Según nuestros abuelos, habían algunas palabras que ellos todavía utilizaban y como te decía, los rituales igual, lo mismo, algunos rituales que se usaban, que se hacían de antes. Y bueno, el idioma se perdió mucha cosa, pero con ese rescate estamos volviendo a utilizar nuestras palabras, volviendo a componer, porque lo difícil era componer, componer Oraciones o algo así. sí, componer una frase entera, Sí, por una ejemplo, frase. era difícil de componer las frases porque teníamos algunas palabras y Ujú, bueno, las palabras fueron escritas por españoles ujú, o por portugueses y bueno, a veces, muchas veces no eran traducidas de la buena manera ujú, ujú. porque la fonética no es la misma al Claro. decir la palabra que al escribirla. Mm, Y bueno, nosotros teníamos algunas palabras, los números, y tenemos algunas pinturas rupestres donde podemos ver que ellos podían expresar qué podían bien. expresar lo que sentían o podían expresar lo que pasaba en ese momento o lo que los rodeaba en ese momento. Y bueno, esas cosas estamos rescatando de a poco porque bueno, fueron 200 años Claro, claro, sí, de, sí, de tratar de ocultar y de de desconectar. ocultación. Sí. Y, y bueno, es Yo, un poco difícil, pero lo bueno es que nosotros estamos empoderándonos de nuestra cultura sí, y que estamos rescatando lo máximo y justamente pasando al mundo, vamos a decir. Hoy en día con los medios de comunicación que tenemos podemos comunicarnos con el mundo entero y claro. bueno, eso nos permite llevar una amplia visión de lo que sería un ser charrúa, de lo que es ser charrúa, porque puedo tener sangre indígena, pero no me puedo identificar y no puedo sentir lo que es Sí, sentir un ser charrúa, pero cuando tú entras en un estado de querer conocerte y conocer em, ese ser que, que estuvimos a muchísimos años y que todavía resistimos y que todavía seguimos aquí, mm, pues eso hace de nosotros la fuerza y esa fuerza está en nosotros y es lo que estamos haciendo hoy, es trabajando para que todo lo que podamos aportar a la nueva generación, a explicar a los niños, a sí. explicar a Y- que ellos deben retomar mm, y identificarse y ser como ser charrúa, sí. Y porque cómo ves el futuro? ¿Cómo ves el futuro? ¿Ves la cultura charrúa siendo reconocida y respetada y más expandida en la gente? ¿Cómo lo ves? sí, sí, porque yo veo que, que todo en un par de años ha crecido mucho Ujú, en el tema de que muchos jóvenes se han sentido identificados y están trabajando en el sentido que están haciendo mucha cosa
los charrúas eran muy, muy espirituales, pero a la vez también eran artistas, Sí. eran Eran muy profundos en casi todo lo que hacían, ¿no? sí, sí, y ese contacto que tienen con la naturaleza, el Mm, amor por la naturaleza, el respeto, eso es lo que lo llevamos adentro. claro, y eso es Entonces, lo que más se necesita en este mundo. ay, perdóname, Sí, no perdóname. importa. Justamente volver a las raíces, a la conexión con la naturaleza, es lo que se necesita ahora, es lo que va a salvar el mundo, ¿no? Sí, hoy en día, como te digo, estamos trabajando eso y los jóvenes de hoy en día, de los ancianos guardamos la sabiduría. Los jóvenes tenemos que trabajar para llevar todo eso adelante, para que los futuros, los niños, para que los niños empiecen a educarse con esa educación, la educación de proteger, de querer estar en unión con la naturaleza y no de destruir la naturaleza, de cuidar lo poco que nos queda porque están destruyendo todo y bueno, Sí, es eso lo que nosotros, nuestro trabajo es ese, es educar, llevar otra imagen del ser y no la imagen de la destrucción, de todo lo que ha traído el hombre blanco, vamos a ujú, decir, sí. que no es, no quiero ser racista, No, no quiero pero se mezclar las entiende, cosas, se sabe cómo es. pero es decir, el hombre blanco, es decir, el, eh, la gente que quiere usurpar, todo lo que hay y matar a los animales y cortar los árboles y Mm, todo eso, sacar todo lo que hay en la tierra, todo eso no es bueno ni para la tierra ni para nosotros, porque en cuanto destruyamos la naturaleza nos estamos destruyendo a nosotros mismos, claro, porque es de la naturaleza que todo sale. es que somos naturaleza también, de otra Somos forma, pero somos naturaleza. naturaleza. Mm, Y entonces, bueno, creo que hoy en día las cosas han evolucionado y vamos hacia adelante, vamos hacia un futuro donde queremos que nuestros niños crezcan con esa imagen de lo que es bueno para nosotros y para nuestro mundo y para los que nos rodean. mm, Porque no debemos pensar solo en nosotros, sino también en los que están junto a nosotros, en los que viven ahí claro. en esta tierra. Porque no somos solo nosotros, somos todos, tenemos que vivir como somos, Mm, pero en unión, en paz, no en guerra, no en querer usurpar las cosas claro, que, que, claro. que, que, que tenemos suerte de tenerlas, que bueno, estamos en una época, hoy en día la civilización ha avanzado mucho, pero en esos avances no veo que son avances productivos, a veces son avances que no son productivos, Sí, que sí, son sí, sí. avances para la destrucción, la, la- para la, vamos a decir, para el fin de lo que sería el ser humano, porque Sí, sabemos que todo eso no va a cosas buenas. Pero ¿y por qué lo hacen o por qué apoyan a esa gente? Eso es lo que no entiendo. claro, Pero pero bueno, yo eso creo es la que opinión. sí, yo creo que eso pasa mucho en el mundo, justamente por la desconexión que tenemos con la naturaleza. Porque creemos que la naturaleza y el planeta está para darnos cosas y nosotros no damos nada, no cuidamos nada, y es una cosa que está, no sé, me parece, no, está como, es como un programa, ¿no? Como una cosa que nos hicieron creer que estamos por encima de la naturaleza y que podemos abusar sin problema, ¿no? Y eso es lo que hay que enseñar a las nuevas generaciones, ¿no? Que sin la naturaleza nosotros no existimos, ¿no? Que el hombre es el único animal que destruye el medio ambiente que lo sostiene, ¿no? Pero Claro. yo realmente tengo siento que eso tiene que va a cambiar. Sí, tenemos la esperanza de que todo va a cambiar. Justamente se necesita es trabajar, es Mm, pasar informaciones, es mostrar que,
que las cosas no son así, que podemos vivir en armonía todos juntos y que podemos este, también proteger la naturaleza, que sin ella no somos nada, no Mm, podríamos vivir sin la naturaleza. Entonces, bueno, hay que protegerla, hay que hacer algo y no quedar parada mirando a que la están destruyendo. mm, Entonces, por eso es que nosotros estamos en ese trabajo, en ese camino. Nuestro camino sería recuperar, rescatar lo máximo de nuestra cultura y pasar no solo para nuestra cultura, sino a otras culturas para que nos conozcan, para que puedan compartir con nosotros también. ujú. Este, y bueno, sería algo así lo que estamos haciendo ahora, es Qué bien, qué llevar bien. adelante llevar adelante y decirle a todos que no, que nosotros existimos, que no es verdad lo que dicen, que nosotros desaparecimos y que no existimos más. No existimos, estamos aquí y bueno, estamos más vivos que nunca y vamos a seguir trabajando para mostrar eso al mundo, Qué que estamos bien, qué vivos. bien, qué bien. Bueno, yo estoy muy contento de hablar contigo y muy agradecido por el trabajo que estás haciendo vos y todos los descendientes de los charrúas para traer esa cultura, ¿no? Yo conocí varios descendientes, incluso, bueno, a mí me llamaban Inchalá, ¿no? Como un hermano en el grupo. Me acuerdo que nos reuníamos en el Palacio Salvo, en Montevideo, en una oficina ahí con algunas personas. Pero nunca había tenido la oportunidad de hablar con alguien que estuviera que supiera tanto de los charrúas y de la cultura y de las tradiciones como tú. Así que para mí es un placer hablar contigo. Muchas gracias. Para mí también es un placer poder hablar de mi cultura y poder llevar, aportar algo a los demás, con el sentido de que quiero que la gente sepa que, bueno, que los charrúas estamos aquí, estamos presentes y que estamos llevando nuestra cultura adelante y que, bueno, queremos, sí, formar, formar, formar grupos donde podamos, vivir en forma, originaria de Qué la bien, tierra y con la tierra. qué bien, qué bien.